ABC color jaemo maranduja o majedeva, magma Paraguay peimeva. Omoñepurúa cue Aldo su colillo Moscarda 1967. Pero su colillo imita a Omoacape tenía empresa Geraba Ferretería Americana. Aldo pe ollejero acero porque imitaron guare y posicionamos itubandi ombota iñaca tapiare. Eta ari o hasarire pemita y iñanoiteva omopua ABC color. Tenonde momaranduja salicuera Paraguay peoceda. Tuixapu sirojaramba y yaracuera tetagua. Upero su colillo fuera ñemuja jae ferretería. 40 aririre jajetao y pururire poder o me eva chupe ABC color. Atu su colillo jae petei atubete o moacaba o paixabarei ubu ñemuja Paraguay pe. Inmobiliarias, agroindustria, ganadería jabanco imbaeva Oñongatú, Aumbatejangua y Virú. Aldo Sucolillo es hijo de Antonio Sucolillo Abondante, que es un inmigrante italiano que tenía una respetable fortuna para inicio de la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Ya tenía varias empresas bastante reconocidas en el país. Sucolillo ya de muy joven empezó a trabajar en las empresas de su padre, hasta que a fines de la década del 60 ideó, digamos que, un proyecto periodístico, el diario ABC Color, que trajo bastantes innovaciones para ese entonces, páginas en colores, cosa que no existía en esa época. Él tuvo de aliado a un personaje de la época que era bastante cercano a Stroessner, que es Miguel Ángel Girard, que tenía una publicación en ese entonces muy famosa que se llamaba Ñandé. En la época de este señor no se podía imprimir una hoja de papel si uno no tenía un permiso del Ministerio del Interior o por lo menos un ok del presidente Stroessner. Mi papá era amigo en ese momento del presidente Stroessner, pidió una audiencia y se fueron a hablar, 2 de los sucolillos con mi papá. Y mi papá le habló del diario, que querían sacar el diario, el presidente le dice, ¿quién va a ser el director del diario? Y mi papá le dijo, yo voy a ser, señor presidente, yo voy a ser, bueno, Giral, le dijo. Si usted va a estar al frente no hay problema. Incluso el dictador, Alfredo Stroessner, estuvo en la inauguración del diario. Dicen que lanzó una frase bastante famosa en esa época, que le dijo Sucolillo al dictador, este va a ser un gran diario para un gran gobierno. La idea era de que mi padre sea el director del diario, cosa que por lo visto el señor Sucolillo no quiso, ¿verdad? Nunca quiso. Entonces trató por todos los medios de ver cómo hacía para quitarle el medio a mi papá, ¿verdad? Y lo único que recuerdo fue que, bueno, que creo que se discutieron algo o no se pusieron de acuerdo en algo y ahí papá se retiró, ¿verdad? Y se hizo dueño absoluto del diario ABC Color, que a partir de entonces fue construyéndose como el principal medio periodístico a nivel nacional. La idea y todo fue de mi padre, ¿verdad? Eso fue como que alguien que te quita un hijo recién nacido, ¿verdad? Sucolillo reivindica la dictadura, la califica de auténtica democracia, reivindica dictaduras regionales, la figura de represores, hace persecución contra luchadores sociales. Yo estuve preso en emboscada durante 1 año y detenido por 2 meses en el Departamento de Investigaciones, 1 mes
estuvimos siendo bastante golpeados o torturados, para decirlo más claramente. ABC Color había sacado un suelto periodístico que decía célula comunista detenida. Sacan la acusación que nos habían lanzado en investigaciones, pero lo había hecho público sin decir que esta es una acusación de investigaciones que había surgido ahí y todo eso. Entonces desde ahí comprendí perfectamente cuál era la situación y estuve un año en emboscada, ¿no? Sucolillo tenía altos vínculos familiares y políticos con la dictadura, ¿verdad? Empezando por su cuñado, que es Conrado Papalardo Saldívar, que es el ceremonial de Estado. Como informante de la dictadura está registrado uno de sus hermanos, que es Julio César Sucolillo. Su sobrino se casó con una de las hijas de Stroessner. Obviamente está ampliamente vinculado con todo el empresariado stronista de la época. Él construyó su imperio económico durante la dictadura. Hoy, en Mesa Redonda Internacional, Randy Alonso junto a un destacado grupo de panelistas analizan la situación actual en Túnez tras los resultados de las recientes elecciones presidenciales. Mesa Redonda Internacional, Túnez, los caminos de la primavera árabe. Hoy, solo por Telesur. El diario se clausura en 1984 por la línea informativa y editorial de ABC Color de criticar al régimen estronista. Durante todo ese tiempo, Sucolillo, en términos políticos, es controlado por el régimen y también él realiza gestiones políticas con la oposición paraguaya. Hasta que en febrero de 1989 cae la dictadura estronista e inmediatamente después el diario vuelve a abrirse, el diario ABC Color. La libertad de expresión sin dudas fue el principal estandarte desde sus primeros días. Sus textos, editoriales e investigaciones contribuyeron a lo largo de los años a superar distintos vicios políticos, morales y socioeconómicos que aquejaban a los gobiernos. Este fue el motivo por el cual la dictadura estronista inició desde abril y mayo de 1983 una serie de hostigamientos policiales canalizados en contra de los vehículos que distribuían el diario, llegando incluso a impedir su circulación. Sucolillo evidentemente acumula muchísimo poder, sobre todo económico, durante la dictadura estronista, y ese poder económico le permite ser como un guía del juego que han jugado todos los estronistas transformados durante la democracia, ¿no? Porque todos han jugado a ser los paladines de la democracia una vez caído el dictador. Nosotros tuvimos 20 años de continuidad colorada con la misma gente, hasta hoy hay gente estronista en el Senado, en la Cámara de Diputados, y Sucolillo, gracias al poder que acumula, sobre todo económico, lo usa una vez caído el estronismo para lavar la propia imagen y lavar la imagen de todas las personas que estuvieron de alguna manera involucradas con el estronismo, y no solamente, sino lavar también todas las acciones
dudosas que le enriquecieron durante la dictadura. Posterior a la dictadura nos relata, nos muestra la figura de Aldo Sucolillo como un héroe que luchó por la libertad de expresión, los derechos humanos, una historia que se construyó a partir de los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Cuando cae el régimen de Alfredo Stroessner en el 89, empezó un periodo de gran aglomeración de medios en torno de los intereses tanto locales como transnacionales, y que por un lado defienden el modelo agroexportador instalado muy fuertemente por la dictadura stronista, el modelo importador, el de traer de afuera todo y meter en Brasil o en otras regiones productos que se traen de afuera, y los intereses transnacionales que se acoplaron muy fuertemente tienen que ver con la administración de los recursos de este país, ya sea de la tierra principalmente o de otros recursos. El agente de Cargill Internacional, los demás, y 2 representantes paraguayos. El señor Fernando Liri Frisa, paraguayo, y el señor Rodolfo Javier Sucolillo Canigliaro. Esta es la escritura de venta del inmueble que el grupo de Sucolillo le vende a Cargill, sería, ¿verdad? Sí, en Cargill. La zona del municipio de Ceballos-Cue, en donde se embarcan las grandes barcazas de granos, fundamentalmente de soja. Sí, yo me acuerdo que había habido un intento de resistencia ahí. La denuncia y el miedo de la gente era de que el puerto estaba cerca de la boca de tratamiento de agua, gran parte de Asunción consume. El Grupo Sucolillo está vinculado hoy día con las grandes transnacionales que llegan al país. Y por ejemplo tenemos el caso de Puerto Unión, un gran puerto granelero que se construye en una zona de Asunción como para exportar la soja principalmente. Y lo que vemos es que en la constitución del Puerto Unión figura la familia Sucolillo, figura específicamente el sobrino de Aldo Sucolillo, que es el dueño de ABC Color, pero que siempre ha operado como un grupo empresarial defendiendo los intereses corporativos, ¿no? Y eso hace que evidentemente el grupo también esté vinculado a Monsanto y a las grandes empresas del agronegocio que vienen a operar en Paraguay. En las elecciones del 2003, no recuerdo exactamente cuál fue su candidato, pero también tuvo un protagonismo importante informativamente el diario. Giró en torno al problema de la tierra, por el simple hecho de que Aldo Sucolillo Moscarda, el dueño del diario, es uno de los grandes terratenientes del país, es dueño de la inmobiliaria más grande de Paraguay, la inmobiliaria del Este, que tiene miles y miles de hectáreas en zonas urbanas principalmente. Entonces, a partir de ahí defiende con mucha dureza, abiertamente, la propiedad, la tenencia de la tierra, que se sabe en Paraguay es uno de los más altos en términos de concentración, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿verdad? A la par de que Héctor Cristaldo fue presidente de la Unión de Gremios de la Producción, que es el gremio que aglutina a los más grandes sojeros. Era director de Inmobiliaria del Este. De Inmobiliaria del Este, que es una empresa inmobiliaria propiedad de Aldo Sucolillo Moscarda. Entonces estamos hablando de que Héctor Cristaldo era un empleado de Sucolillo, a la vez que cumplía una función política, ¿verdad?, al frente de este gremio en defensa de los intereses del agronegocio. En el Paraguay, el 1% de los propietarios controlan más del 90% de la riqueza. O sea que el Paraguay es un gran latifundio. Cuando hablamos de latifundio no solamente se da sobre
la tierra, sino que el subsuelo también está controlado por una minoría. Alrededor de 20 millones de hectáreas hoy día está concesionado, está en manos de las empresas extranjeras. Y los medios de comunicación es la avanzada, el instrumento ideológico que usan los grupos económicos, digamos, que controlan la riqueza, el poder político, y bombardea a nuestro pueblo desde el espacio radioeléctrico para mantener ese modelo injusto económico. ABC Color y los otros medios de comunicación son responsables de la instalación en el imaginario de la sociedad paraguaya de un campesino violento, y ese campesino violento encuentra su materialización en un denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que es un grupo que se reclama, que nadie sabe si existe, si no existe, pero que se reclama como un grupo que llamado a las armas y a hacer acciones tipo secuestro o quema de estancias. Entonces, a partir de la existencia de este grupo del EPP, se trata de generalizar a todo el campesinado las actitudes violentas. Y ese discurso que ya fue trabajado muchísimo antes, 10, 15, 20 años atrás, que durante el periodo de Fernando Lugo se exacerbó, digamos, del malón campesino, que no hay que darle fuerza, que no hay que darle tecnología, que no hay que darle capital, que no hay que darle nada, porque es un malón ligado al bolivarianismo, a Che Guevara, a Evo Morales, a Chávez, a cuantos fantasmas se le ocurra a la derecha construir, aprovechando el miedo que el Estado estronista construyó en la población, sobre todo en ABC Color, que es como el que hace la campaña, es decir, el medio militante en este país para sostener un electroshock permanente, y nos juegan a morir en el callejón sin salida, es decir, que este país no tenga salida. Vos sabés, Acero Zucolillo, mi compañero, que vos sos el decano de la prensa, no el diario Joven. ¿Cuándo pensás cambiar eso? Pero cuando nos volvamos viejos. ¿Qué es ABC para vos? Una vocación, la vocación de hacer máximo esfuerzo para servir mejor que se puede. Lo mismo que haces vos en tu radio. Vos me estás ponderando a mí, ¿verdad? No, pero yo, capucha. Claro que sí. No, siempre hablar contigo. Un abrazo, Acero. Gracias. Acero Aldo Zucolillo. Hoy, en Mesa Redonda Internacional, Randy Alonso junto a un destacado grupo de panelistas analizan la situación actual en Túnez tras los resultados de las recientes elecciones presidenciales. Mesa Redonda Internacional, Túnez, los caminos de la primavera árabe. Hoy, solo por Telesur. El que puede sacar al país del embrollo es el Partido Colorado. No tiene que estar unido bajo un mando. Y es lo que se aprovecha generalmente la izquierda revolucionaria de Chávez, es cuando todos los partidos políticos están atomizados. Entonces ellos entran repartiendo dinero, aglutinan a la gente. Esto que está aprovechando muy bien Lugo. Finalmente llega una masacre donde mueren 17 personas. Una masacre única en el país, que en época de democracia habrá sido la peor crisis de nuestra historia democrática post-dictadura. Y se apunta inmediatamente el dedo hacia los campesinos, y como Lugo estaba con los campesinos, hacia Lugo. Tanto ABC Color como otros medios
durante la masacre de Curuguatú, reprodujeron como única versión la versión policial. Unos indefensos y desarmados policías fueron emboscados por temibles campesinos, ¿verdad? Bárbaros campesinos. Editorial del diario ABC Color del 16 de junio de 2012. Si en alguien recae la responsabilidad política de los trágicos eventos registrados ayer en una propiedad privada denominada Campos Morumbí, que costó la vida de 15 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos sin tierra, es en el presidente de la República, Fernando Lugo. Entonces, las tímidas reformas que empezaba a hacer Lugo desde el gobierno y los tímidos avances en cuanto a, por lo menos, plantearse el problema de la tierra, empezar a ver de quién es la tierra en este país, que tiene problemas estructurales, no hay un catastro, no se sabe de quiénes son los títulos, hay dobles y triples titulaciones de tierra. Entonces, esos tímidos avances hicieron que el diario ABC Color asuma esta postura totalmente partidizada, ¿no? Actuando como un partido político y no como un medio de información. Pero al día siguiente, 17 de junio de 2012, empieza ya el diario ABC Color a instigar a un juicio político. Dice que los carperos utilizaron tácticas guerrilleras aplicadas hasta ahora solo por el grupo marginal EPP, por lo que se sospecha que él mismo estuvo involucrado en la planificación del grave atentado. Si en esta oportunidad el Poder Ejecutivo no actúa enérgicamente contra los grupos criminales y violentos que mantienen en zozobra a todo el país, el Congreso debería iniciarle juicio político al presidente de la República por mal desempeño de funciones, anticipando lo que sería el juicio político que se consuma el 22 de junio. Yo creo que en cualquier país del mundo los medios de comunicación tienen un rol muy importante en informar cabalmente, en informar objetivamente o desinformar también, como ocurre en muchas ocasiones. Aquí hubo un golpe de Estado parlamentario. Ni siquiera pretenden presentarse como una prensa independiente, defienden claramente intereses, identifican a sus enemigos, los atacan implacablemente, que es lo que han hecho con el gobierno de Lugo. Ha habido en ese sentido un sentido uniforme en la construcción del discurso de los medios, tanto sobre la masacre de Curuguatú como del golpe que se formaliza en el Parlamento en 22, ¿verdad? Ya podemos hablar de un golpe corporativo y transnacional. Por lo tanto, nosotros que estamos en el campo luchando por la reforma agraria, por la democratización de la tierra, por la democratización en general de este país tan injusto y desigual, digamos, somos una fuerza estratégicamente enemiga para ese grupo oligarca que controlan los medios de comunicación y controlan los recursos estratégicos. No solamente se controla la tierra, la capacidad productiva a través de las finanzas, sino también ya se está cerrando el círculo con el control de la distribución de los alimentos, ¿no? A través del nuevo mercado de abasto, del mercado norte que le llaman, que está prácticamente filtrando toda la llegada de alimentos a la ciudad de Asunción en un espacio privado. Y también después eso tiene más que ver con el consumo de otros bienes que son los shopping centers, ¿no? Gran parte de los shoppings de Asunción están en manos del grupo Sucolillo, del Gran Asunción, ¿no? Entonces, es como que tiene un control diversificado en varios sectores de la economía que hace como una red que genera una enorme dependencia de toda la economía paraguaya de este grupo empresarial. El discurso del Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido UNAC, está muy organizado por el libreto que establece ABC Color. Es decir, yo diría que hoy ABC Color es el manual de la derecha, ¿verdad? El medio escrito de vanguardia para la derecha, el medio escrito de vanguardia neoliberal en nuestro país, que es ABC, instala un tema que es tomado por los noticieros televisivos, tomado por los principales, no todos, pero casi todos los periodistas radiales,
repitiendo eso en el Parlamento y en algunos casos llevando incluso a instancias judiciales. Es un bombardeo permanente a toda la sociedad para que puedan derrotarnos definitivamente como fuerza de resistencia que le disputamos a ese factor de poder que es la tierra, digamos. El diario ABC Color ha servido para una cantidad de omisiones, de manipulaciones y de falsedades que definitivamente perjudican al proceso político paraguayo. Hay que reconocerlos, tienen una gran eficiencia para haber montado esto en mucho tiempo, en muchos años, y que va a requerir de parte del movimiento popular una gran tarea de esclarecimiento y de generar medios alternativos cada día más extensivos, más generales, más nacionales, para poder enfrentarlo. Sin duda, como diría Fidel, la batalla de las ideas es una batalla fundamental hoy día, y esa batalla de las ideas se está librando en los medios de comunicación. Aldo Socolillo es como el jefe del gran cártel que marca la agenda mediática y política de los distintos sectores de poder en Paraguay, ¿verdad? Y que en consecuencia, obviamente, es lo que opera, defiende y plantea a través de sus medios de comunicación. Él es el representante más genuino de esa oligarquía terrateniente, propietaria de la tierra en Paraguay.